Les decía, aquí hay una trampa porque en realidad un precio mínimo sí afecta al mercado, pero ¿qué pasa en este enunciado? Un precio mínimo para que afecte al mercado, el precio mínimo tiene que estar por debajo del precio de equilibrio. Perdón, el precio mínimo tiene que estar por encima, ¿sí? Por encima del precio de equilibrio. Si el precio mínimo no está por encima, no me afecta nada a mí el mercado, ¿sí? Pero cuando el precio mínimo, que significa lo menos que yo puedo cobrar por algo, ¿sí? Está por encima, está por encima, que puedo ver que a ese precio la cantidad ofrecida es mayor a la demandada. Ahí sí se produciría esta que es la B, ¿sí? Pero ¿qué pasa? A mí no me aclara en dónde está el precio mínimo. Ahí viene la trampa en este ejercicio. Sí es cierto que un precio mínimo sí va a generar que las cantidades ofrecidas sean mayores a las demandadas, pero eso va a suceder solamente cuando el precio mínimo esté por encima del precio de equilibrio, porque también puede ser que haya un precio mínimo pero que esté por debajo del equilibrio y ahí no me afecta en nada, porque como ese es el precio mínimo y todos estamos bien aquí en el equilibrio que es mayor, no hay ningún problema. Es como decir, bueno, lo mínimo que pueden cobrar por algo es 10 pesos, pero el precio de equilibrio es 20. Nadie va a cobrar 10 porque todos estamos bien en 20. Distinto es si el precio de equilibrio es 20 y me fijan un precio mínimo de 30. Ahí sí hay un problema porque significa que yo no puedo vender mi mercadería por menos de 30. Pero lo que pasa es que todos estamos bien a 20. 30 es mucho más caro que 20. Entonces, muchos vamos a querer vender a 30 pesos, pero poca gente va a demandar ese precio porque es caro. Entonces va a haber un exceso de oferta. De ahí que la respuesta a este ítem es ninguna de las anteriores. ¿Por qué? Porque no me especifica a dónde está el precio mínimo. ¿Sí? Para que esto sea verdad, el precio mínimo tiene que estar por encima del precio de equilibrio. ¿Sí? De lo contrario, no podemos decir que esté bien. Bien. Después nos dice el punto 10, dice la cantidad demandada de un bien o servicio es la cantidad que, bueno, toda la historia, pero ya es lo que realmente se compra durante un periodo de un precio dado. ¿Sí? Algunos hablan de lo que la gente desearía, la que empresa quiere, o los que consumidores planean, pero es lo que realmente se demanda, ¿sí? A diferentes precios. La 11 es muy parecida a la anterior. Fíjese que dice, el precio del colectivo baja, pero el ingreso no cambia. Entonces, lo mismo que hemos dicho hace rato, la elasticidad es unitaria. Fíjese que por ahí cambian el producto o en vez de subir dicen que baja y hay que ver qué pasa en el ingreso. Entonces, va por ahí, ¿sí? Después dice, la cantidad ofrecida de un bien o servicio es la cantidad que bueno, un productor decide vender, las empresas están dispuestas a vender en un periodo dado a diferentes precios, que es esa, representa el costo marginal de las empresas, no tiene nada que ver, ni siquiera hemos visto costo marginal, que realmente se vende durante un periodo dado, un precio dado. Ese sería. Esta vamos a cambiarla, esta no es. Es lo que efectivamente se vende, ¿sí? Lo que realmente se vende a un precio dado durante un periodo, ¿sí? Después habla de la curva de Engel, ¿sí? Lo único que tienen que saber, usted creo que no ven la curva de Engel, ¿sí? Ni siquiera creo que la han mostrado, por eso, bueno, la paso. Pero si le llega a tocar y les dice si el bien A tiene una curva de Engel que crece a tasa creciente, bueno, la respuesta es un bien necesario, ¿sí? Si es que le llega a tocar, no vaya a ser cosa que el día de mañana no lo han visto y el profe lo quiera dar, lo poner ahí por decir que sí ha visto, no sé qué, de memoria va a ser, ¿sí? Hay cosas, si lo han llegado a ver o lo han mencionado los profes, me avisan y yo les explico, ¿sí? No hay ningún problema.
Más que nada, como hasta el momento en las cartillas no he visto que toquen el tema, por eso como que no lo veo. Eh, Después, la cantidad de reproductores de MP3 que la gente planea comprar este mes no depende. Entonces, fíjese que aquí también me voy a hablar de qué cosa no depende de la demanda de MP3. Y aquí uno puede ver que la cantidad de reproductores que quieran vender o los productores quieran vender, obviamente la demanda no depende de eso. Sí depende del precio del reproductor, del precio del CD, que es el sustituto, de los cassettes, que es un sustituto, etcétera. ¿Sí? Después dice, las curvas de indiferencia, y aquí da las características, no se interceptan, que eso sí es cierto. Se desplaza hacia la derecha cuando aumenta el ingreso, eso no es cierto, porque la curva de indiferencia no depende de eso. Son cóncavas respecto al origen, no, porque son convexas respecto al origen. ¿Sí? Nunca tienen pendiente igual a cero, no. Entonces, la única que sí es cierta de la teoría es esta, que no se intercepta. Después dice, un consumidor maximiza su utilidad total cuando asigna todo su ingreso de tal manera que la utilidad marginal por peso gastado en cada bien es la misma. Fíjese que otra vez volvemos a lo mismo, la utilidad marginal y todo, toda la leyendita esa, eh, es básicamente lo que se ve. ¿Sí? Bien. Después dice, un consumidor reduce su gasto cuando disminuye el precio del bien X. Siempre cuando consumen el tramo elástico, cuando consumen el tramo unitario o cuando consumen por debajo la curva de demanda, que sería la parte inelástica. ¿Sí? Entonces aquí otra vez volvemos a la relación de precios y elasticidad con respecto al gasto. Entonces me dice que va a bajar el gasto si disminuye el precio. El único caso que veíamos en la teoría que el gasto disminuía cuando bajaba el precio eran los bienes inelásticos, que era el ejemplo que les ponía, supongan que la tarifa de luz ahora venga menos. Si la luz baja, ojalá, EDS recauda menos. O sea, a ellos no les convenía bajar precios porque su bien es inelástico. Les convenía a ellos subir su precio, así recaudaban más. ¿Sí? Entonces, por eso de aquí ya sabemos que en este caso, que como baja el precio y baja el ingreso o gasto del consumidor, el bien es inelástico, sería el que está por debajo de la parte de la curva, la parte de abajo. ¿Sí? Bien. Después me dice, si un grupo de consumidores tiene una dada curva de demanda por agua mineral y hay una sequía, ¿qué va a pasar? Obviamente lo que va a pasar es que va a aumentar la, la demanda de agua mineral. ¿Sí? Aumenta la demanda de agua mineral. ¿Sí? Y ojo, no es que aumente la cantidad demandada, porque para que aumente la cantidad demandada tiene que bajar el precio del agua mineral. Ahora, si yo movía otras cosas que no era el precio, como el ingreso, los gustos, las expectativas, y todo lo demás, movía la demanda. Por eso aquí dice aumenta la demanda, ¿sí? Porque para que aumente la cantidad yo tengo que bajar el precio, ¿sí? Esto creo que no lo han visto, lo que es la curva de ingreso-consumo, ni lo han tocado, me parece. Por eso, lo obvio, sí, pero si le llega a tocar la curva de Engel, ¿eh? Sería la respuesta en ese caso. Después dice, dada una restricción presupuestaria, el consumidor selecciona aquella combinación que maximice el bienestar. Nosotros no hablamos de bienestar, hablamos de utilidad. Minimizamos la pérdida. No, nosotros no tenemos nada que ver la pérdida. Consume todo el ingreso, sí, porque cuando nosotros elegimos alguna combinación, la idea es gastar todo lo que yo gano. O sea, todo mi ingreso se tiene que ir. ¿Sí? Entonces, esa sería la opción correcta. Después me dice, si consideramos como Coca-Cola y Fernet dos bienes que son complementarios, un aumento en el precio de la Coca-Cola provocará, bueno, como es complementario y los dos se consumen a la vez, si uno aumenta, la demanda del otro cae. ¿Por qué? Porque me sale caro acceder a la combinación de los dos.
¿sí? Por eso de aquí van a ver que, bueno, si la Coca-Cola sube, la demanda, cantidad de, básicamente la demanda, ¿sí? Un aumento, no cambia, no. Hay una disminución en la cantidad demandada de Fernet, ¿sí? ¿Por qué? Porque me sale caro mezclar Coca con Fernet, ¿sí? Entonces dejaré eso y tomaré otra cosa. Después me dice, una curva de diferencia muestra las diferentes combinaciones de dos bienes en las que el consumidor maximiza su consumo, no, minimiza el gasto tampoco, maximiza la utilidad tampoco, bueno, obviamente la opción es ninguna de las anteriores. ¿Por qué? Porque la curva de indiferencia muestra las dos combinaciones para las cuales el consumidor tiene la misma utilidad, ¿sí? No, nosotros ahí no maximizamos nada, solamente vemos combinaciones de bienes que nos dan la misma satisfacción o nos hacen bien o feliz, ¿sí? Después dice, si la elasticidad de ingreso de un bien es positiva y un poquito mayor a uno, nosotros hemos visto que ese bien es un bien de lujo, ¿sí? Después dice, si el Fernet tiene curva de Engel, bueno, como no han visto curva de Engel, esto de memoria, si es que le llega a tocar, ¿sí? Que crece a tasa creciente, bueno, es un bien de lujo, ¿sí? Después me dice, si el precio aumenta en 1% y la cantidad desciende en un 2%, ¿sí? Entonces la demanda es inelástica, el ingreso es positivo, el gasto total de los consumidores disminuye, que esa es la opción correcta, el ingreso y el gasto no cambia, etcétera. Cuando dice que ingreso y gasto no cambian, es porque el bien tiene una elasticidad de precio unitaria. Y aquí no es unitaria porque si yo divido 2 entre uno me da 2, o sea, me da mayor a uno. Es una elasticidad, es un bien elástico. Para el bien elástico, a mí me conviene bajar precios porque eso hace que el gasto del consumidor aumente, ¿sí? Pero si yo le hago subir el precio, como en este caso, ¿se acuerdan que decíamos, si yo los bienes elásticos los hago subir el precio, la gente me deja de comprar? Entonces el gasto de la gente en mi producto cae y se van por a otra cosa que es más barato. Por eso la opción correcta la C. Bien. Después, ¿qué más tenemos? Aquí me han quedado, ¿cuántos son? Che? Bueno, aquí fíjese que ya se empiezan a repetir los que tienen al último, ¿sí? En los parciales. Y después, bueno, vienen los verdaderos y falsos. Bien. Pero bueno, hasta ahí nomás veríamos por hoy. Ahora lo termino esto y les paso. Y sábado me gustaría, o sí, sábado, me gustaría, nos vemos y seguimos practicando. Sí, básicamente para